Buenos días, tardes, noches y madrugadas a todas nuestras parroquianas y parroquianos de la arquitectura. Hoy os traigo un nuevo videotutorial, también sobre terrenos. En este caso os voy a mostrar cómo cortar un terreno en slice, en niveles, para pasarlo después a un AutoCAD para poder cortarlo, por ejemplo, con una máquina de corte láser y así tener una maqueta de vuestro terreno real. En este caso, tengo un terreno con el que habíamos trabajado ya otras veces. Es un terreno importado de Google Maps a través de Google SketchUp, como ya os había mostrado en otros videotutoriales. Y posteriormente está importado en Rhino. Por lo tanto, es un terreno en mesh, no es una polisuperficie. Y bueno, aquí en Grasshopper he creado una definición para poder cortar el terreno en diferentes niveles, de acuerdo con los niveles que queramos cada ciertos metros. Y bueno, con esta definición lo que conseguiremos es un resultado como el siguiente. Serían una serie de cortes, como estos, etiquetados, cada uno con su altura correspondiente. 190, 190, 195, 195, 200... Esto lo pasaríamos a un archivo de AutoCAD y después del AutoCAD lo podríamos enviar a una imprenta 3D como que tuviesen una máquina de corte láser. Bien, en cuanto a la definición de Grasshopper, estamos trabajando en Grasshopper en la versión 0.90076, que a fecha de hoy es la más actualizada, y en Rhino estamos con la versión 5. Este terreno, como ya os había comentado, es un terreno importado de SketchUp. Es un terreno que no es cuadrangular completamente, pero bueno, no nos importará. Podríamos trabajar también con cualquier otro tipo de terreno que hayáis importado desde otro software o un terreno que hayáis hecho vosotros a partir de curvas de nivel, por ejemplo, como el tutorial que ya os había mostrado la semana pasada. Bien, comenzamos con cómo integrar esta mesh dentro de nuestra definición de Grasshopper. Lo primero que haremos será seleccionar el texto y después clicamos con el botón derecho en terreno importado como mesh y seleccionamos One Mesh. Ahora ya estaría el terreno dentro de nuestra definición. En el caso de que tuviéramos un terreno que no fuese mesh, que fuese una polisuperficie, lo que tendríamos que hacer es crear un componente BREP y después crear un componente Mesh to BREP. Conectaríamos el BREP, es decir, la polisuperficie, al componente Mesh, y en la S podríamos configurarlo, añadirle una serie de settings. Por ejemplo, el stitch, el número de planos, el refinamiento de la malla, el mínimo máximo, etc. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso ya tenemos un mesh, entonces no nos haría falta. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es levantar el mesh a la altura correspondiente. Ya os había enseñado otras veces que si lo importamos desde SketchUp necesitamos decirle a qué altura está el terreno, ya que en SketchUp lo que hace es que el punto medio de esta forma cuadrangular es el punto 0 y no es así en realidad. Entonces habíamos ido a esta página mapcoordinates.net, que es de donde habíamos sacado los valores de latitud y longitud, y nos daba también la altura del terreno. Entonces, si aquí ponemos Queixerola, bien, nos aparecería la latitud y la longitud en la que habríamos importado el terreno y la elevación, 246. De tal forma que este terreno estaría elevado, evidentemente, 246 metros y correspondería a esta forma que veis aquí. En el caso de que vosotros hayáis creado un terreno, tenéis que darle la altura correspondiente en relación al archivo de Rhino. Muy bien, continuando con un poco la explicación de la definición de Grasshopper, aquí en la parte superior lo que hemos hecho primeramente es crear los laterales de la maqueta. Si es una maqueta de forma cuadrangular, necesitaremos primero crear una especie de muros hasta cierta altura, en este caso cierta profundidad, para poder crear ese cajón, ese sólido que sería el terreno, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cuál es el cajón, que sería este.
Estas son las paredes del cajón. Y el nivel inferior, en este caso, he indicado que sean 2 niveles por debajo del punto más bajo de la maqueta, para así tener una base por lo menos de 2 niveles como base, es decir, que no tengamos un agujero en la maqueta. Bien, si vamos activando cositas, este es el terreno que ya os he dicho que estaba elevado. Ya tenemos las paredes. Y aquí, en esta parte de la definición, es el corte en niveles. Tenemos 2 componentes contour que después están juntados a través de un merge. Y en la salida ya tenemos nivel por nivel las líneas, las curvas de nivel que necesitaremos para realizar nuestra maqueta corte láser. Si colocamos un panel, vemos que está separado cada nivel en una lista diferente. Entonces el primer nivel tendrá una curva, el segundo una curva también, que sería la base. Ya en el tercer nivel ya tenemos varias curvas, bueno, porque es una geometría bastante compleja. Bien, una vez hecho esto, lo que tendremos que hacer es juntar las curvas que nos ha cortado en la parte correspondiente al terreno con su correspondiente en el nivel en las paredes, que sería este componente de aquí. Si hacemos un preview, se va a ver lo mismo, pero es decir que esta línea nos la ha unido con esta, que es la de la pared. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente a la definición es proyectar todas estas líneas que nos aparecían en el plano 00. Estarían aquí abajo, ¿vale? Y lo siguiente, la definición, sería mover cada una de esas proyecciones para tener un mapa completo de cada uno de los niveles. Entonces sería este componente de aquí, ¿vale? Y aquí tenemos cada uno de los niveles separados. Hay una distancia de separación que corresponde a una distancia entre planchas de corte. Lo he denominado así, podemos poner 150, 200, 100, es decir, es la distancia entre uno y otro de los cortes. La distancia entre curvas de nivel, 5 metros. Y bueno, la altitud del punto medio que ya la habíamos explicado anteriormente. Bien. Un poquito más adelante tenemos para poder ponerle un tag, para poder ponerle un nombre a cada una de las planchas. Yo he decidido ponerle el nombre de la altitud a la que está para saber cómo montar esto una vez estén cortadas cada una de las planchas. Es esta parte de aquí, en la que nos dice la altura de cada una de las planchas. Bien, y esto se lo ponemos a un tag, en el que tendremos la localización, el texto, el tamaño del texto que queramos, si lo queremos más grande o más pequeño, el color y después la posición o justificación del texto, ¿vale? Una vez tengamos todo esto, hemos metido nuestra mesh y estamos listos, simplemente es seleccionar, bueno, vamos a crear una capa primero, vamos a poner planchas y otra que sea texto. Bien, entonces nuestra geometría lo que haremos es hacer un bake a planchas, le damos a OK. Después en nuestro texto vamos a ver cuál es el tamaño que queremos. Por ejemplo, ahí estaría bien. Y bueno, corroboramos que cada nivel tenga su texto correspondiente. Por ejemplo, 170, 170, 170. Correcto. Botón derecho, bake. Y le hacemos un bake a texto. Muy bien. Ahora seleccionamos todo, vamos a ocultar todos los componentes de Grasshopper y nos quedamos solamente con nuestras curvas. Podemos ocultar esto también, hide. Y bien, podremos trabajar, aquí veréis que parece cuadrado, pero no es cuadrado, está un poco girado. Podremos trabajar con cualquier tipo de terreno, con cualquier tipo de borde, con esta definición de Grasshopper. ¿De acuerdo? Entonces seleccionaríamos todo, hacemos un export. Y aquí en Export decidiríamos en AutoCAD, pondríamos un nombre,
nombre cualquiera, tampoco. Y save por defecto y ya tendríamos el archivo de AutoCAD. ¿De acuerdo? En el caso de que queramos optimizar las planchas, porque por ejemplo aquí estaríamos perdiendo bastante material, hay otra opción que sería a través de un add-on o componente extra de Grasshopper. En este caso, este componente extra se llama Generation y es un componente hecho por un italiano. Si nos vamos aquí a la página de Food for Rhino, de la que ya hemos hablado otras veces, nos tendremos que registrar o loguear en el caso de que no seamos socios, entre comillas. Y aquí podemos ir a búsqueda y poner directamente Generation. Nos aparecerá este plugin, lo descargamos y simplemente es arrastrar el archivo que se ha descargado, el archivo GHX, encima del canvas de Grasshopper, ¿vale? Y con este componente de nesting lo que hará es preguntarnos cuál es la dimensión de la plancha que vamos a cortar y nos preguntará cuáles son las curvas que queremos incluir dentro de esa plancha. Si son varias planchas, simplemente le decimos el tamaño de la primera y él automáticamente multiplicará el número de planchas en función de si necesita o no más espacio. ¿De acuerdo? Otra opción de nesting para planchas es una opción de TDM Solutions que se llama RhinoNest. Bueno, es un producto de pago y no es un producto de Grasshopper, es un producto que funciona directamente sobre Rhino. Es este producto de aquí. Y bueno, también tiene una versión para Grasshopper ahora mismo. Comprando la versión de RhinoNest 4.0 para Rhino, te viene el componente de Grasshopper necesario. Bueno, pues aquí os dejo el link para que podáis ver el vídeo. Y nada más, la definición de Grasshopper, como ya sabéis, la tenéis en la descripción del vídeo, que os llevará a la página web y después al link de descarga de la definición de Grasshopper. Espero que si seguís todos los pasos os funcione igual de bien que a mí. Y nada más, simplemente deciros que gracias por acompañarme hasta el final del vídeo tutorial, que le deis al like y que os suscribáis al canal en el caso de que queráis tener noticias de más vídeos interesantes como este o que me dejéis un pequeño comentario si tenéis algún tipo de duda. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Hasta luego.